Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Etzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy acá con Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, profesor universitario especialista en política internacional y sobre todo en política exterior rusa. Marcelo, bienvenido. Hola Debbie, gracias por la invitación. En el episodio pasado vimos cómo se relacionó la Rusia zarista y la Rusia soviética con la región de Medio Oriente y Norte de África. En este episodio, el día de hoy, vamos a ver cómo se relacionó la Rusia postsoviética y hasta el día de hoy con la región. Espero que les guste esta segunda parte del episodio. También les quiero contar que hemos abierto una nueva comunidad Etzlil para que se puedan inscribir, poner su email, recibir contenido de Etzlil, análisis de los episodios y mucho más a su correo electrónico. Así que si quieren ser parte de la comunidad, inscríbanse en el link que les dejé abajo. Espero que disfruten el episodio. Cuando cae la Unión Soviética, ¿en qué puntos de influencia en Medio Oriente se concentra la Rusia postsoviética? Bueno, ninguno. Por lo menos yo diría hasta el 96, desde el 91 hasta el 96. Rusia tuvo una crisis de desvinculación del mundo parecida a la que mencioné antes, porque estaban en vilo su propia existencia. Y de hecho hizo algo que fue en contra de todo lo que vino después, y eso explica también a Putin y demás, que es confiar ciegamente en su perfil occidental, europeo occidental. Fue el único momento de la historia Rusia reciente en la cual Rusia se consideró país europeo. En los últimos años de Gorbachev lo había insinuado, un país occidental y un país amigo, no socio de Estados Unidos. Fueron 5 años de mucho romanticismo occidental ruso, todo lo contrario que estamos viendo ahora, ¿no? Lo estoy diciendo adrede para que el público lo entienda, hasta qué punto había llegado, digamos, semejante cercanía, y por lo tanto, ¿qué lugar ocupaba el Medio Oriente o Israel en la lógica rusa? Ninguno. Es decir, se suponía que Rusia tenía que estar preocupada por democratizarse, por incorporarse al sistema capitalista, por tener una relación por fin pacífica con todo Occidente, porque Occidente había ganado la Guerra Fría, Rusia aceptaba eso, incluso aceptó la supervivencia de la OTAN pensando que iba a formar parte de la OTAN. Entonces, Medio Oriente, Israel, no tenían relevancia, digamos, porque se suponía que todo el mundo estaba en esa misma lógica, es decir, era Rusia la que se estaba acomodando al mundo, por lo tanto, lo que hiciera el resto del mundo a Rusia no le afectaba, no le interesaba. Incluyo todas estas zonas de conflicto que habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Los Balcanes, el Cáucaso, el Mar Negro y Asia Central. La desvinculación con Asia Central fue total. No. Eran países que eran una especie de lastre para la Unión Soviética. La Unión Soviética los había financiado, subsidiado. Entonces, eran culturas lejanas a la supuesta nueva identidad rusa, que era la occidental, cristiana, europea. ¿Qué tenemos que ver con países islámicos? Nada. ¿Qué tenemos que ver con países influidos por Irán? Nada. Además, en un contexto donde ya empezaba a perfilarse la gran Turquía, la gran Persia, la gran Albania, la gran Serbia, es decir, en momentos en donde uno no podía imaginar que en ese mundo globalizado, occidentalizado, ciertas potencias empezaran a lucubrar sueños o delirios de grandeza imperial, uno no lo podía sospechar. Y Rusia menos, porque Rusia, insisto, estaba preocupada por su propia supervivencia en un momento en el cual la gran amenaza no era externa, era interna, Chechenia o Ingushetia. O sea, el cáncer, digamos, lo tenía dentro Rusia. Tenía en el mundo islámico del Cáucaso, pero dentro de la Federación Rusa. Si Rusia no se enfrascaba en una guerra contra esos pueblos, lo más probable que su destino hubiera sido Yugoslavia. Y aún así las pierde.
esa primera guerra la pierde, porque esa Rusia estaba debilitada, no solamente por fuera, no estaba solamente, había un plan, digamos, que hoy podemos verlo, pero en ese momento no, había un plan de cierta élite occidental de tratar de ver la Rusia totalmente fragmentada, debilitada, como ocurrió con Yugoslavia, pero no solamente desde afuera, sino que desde adentro estaba seriamente amenazada. Obviamente que Medio Oriente no tenía ninguna relevancia, excepto, insisto, esas minorías que, bueno, que en realidad la culpa inicialmente en ese momento Yeltsin responsabiliza al pasado comunista. ¿Por qué había minorías islámicas radicalizadas en Chechenia que querían separar Chechenia de Rusia? Bueno, por culpa de Lenin y de Stalin y de Khrushchev y de Brezhnev, ¿no? Es decir, fueron ellos los que... eh, es más, había rusos que hasta podían estar de acuerdo con, con la separación de Chechenia. Y dijiste que en el 96 todo cambia en cuanto a la aspiración de Rusia hacia Medio Oriente. ¿Qué pasa y por qué cambia? Va a cambiar con Putin, pero tampoco cuando empieza Putin. Esto es como una semilla que va germinando y generalmente las semillas, en este caso políticas, las ponen los hombres, ¿no? Es decir, en este caso Yeltsin nombra a un canciller que se llama Primakov, que había sido como vos, periodista, corresponsal, bueno, por supuesto que era diplomático, ¿no? Era funcionario de carrera, y entonces conocía el dedillo al Medio Oriente. Había viajado muchísimo, hay crónicas de él escritas de sus derroteros por todos estos países con los que la Unión Soviética había tenido relación, conocía el dedillo de Israel, conocía Egipto, Siria. El hecho de haber sido corresponsal de guerra y demás, había permitido, y su vida diplomática, por supuesto, le había permitido, conocía los idiomas. Entonces, él cuando llega como canciller, tiene una visión totalmente distinta, por supuesto, a la de Kozyrev, que había sido el canciller anterior, y él tiene una gran visión, parece en el 96 anticipar el mundo que estamos viviendo en el 2025, es increíble. Los rusos lo llaman el Kissinger ruso. Es decir, era un personaje que, bueno, ya no era nostálgico en la Unión Soviética para nada, conocía los errores que se habían producido, la falencia, los fracasos geopolíticos y demás, fracaso ideológico, por supuesto, pero él decía que el mundo estaba por cambiar y que en ese mundo que estaba por cambiar, Rusia tenía que sobrevivir y adaptarse a ese mundo que estaba por cambiar. Y no era del lado que había elegido, no era del lado norteamericano, no era del lado europeo. Rusia, digamos, él decía que el mundo que se venía era un mundo asiático, que el eje del poder iba a estar en Asia, que la segunda región que iba a tener mucho futuro era África y la tercera iba a ser América Latina, en ese orden. Y entonces Rusia tenía que mirar a ese otro mundo, por muchas razones, por supuesto, no me voy a detener aquí porque nos llevaría todo el podcast, por qué el mundo giraba hacia Asia. Está claro que en ese momento China, nadie podía vislumbrar así a grandes rasgos lo que iba a ser China. A mediados de los 90 estaba emprendiendo el despegue, digamos, pero no era tan evidente que China iba a llegar al lugar donde llegó. Y bueno, Medio Oriente seguía enfrascado con su guerra, con palestinos de Israel y demás, pero bueno, estábamos muy cerca de la paz en ese momento. Entonces también había expectativas por el lado de Primakov de que las guerras de Israel y los palestinos iban a terminar. Entonces había expectativas buenas sobre la región, pero fundamentalmente él miraba hacia. Y bueno, él duró muy poco. Él escribió muchísimo. Rusia ahí cambia, empieza a hacer visitas, viajes diplomáticos a esta zona que había estado abandonada. En el primer viaje, hacen varios viajes, por supuesto, a la zona de Medio Oriente, África, una recuperación de los vínculos diplomáticos, económicos, comerciales, que eran cero en los 90, principios de los 90. Y va a durar poco.
porque políticamente, por una serie de razones, digamos, ¿por qué va a fracasar Primakov? ¿Por qué Primakov no va a poder hacer lo que hace Putin después? La diferencia es el petróleo, el precio del petróleo, ¿no? En mediados de los 90, Rusia va a tener un precio del petróleo muy bajo, igual que en la época de la Unión Soviética, última parte de la Unión Soviética, y entonces no va a tener recursos ni va a tener envergadura geopolítica como para hacer lo que después haría Putin con mucha suerte. Putin lo acompañó mucho la suerte de tener un precio del petróleo alto. Entonces va a poder hacer lo que pensaba y soñaba Primakov con petróleo y gas. Y ahí sí, yo diría Putin para tomar una fecha 2003, 2004, un poco en línea también con el atentado a las Torres Gemelas. Ahí Rusia va a recuperar el interés por la zona, ¿no? Quiero que hablemos de Siria un momento, que es uno de los principales puntos de influencia rusa en la región a lo largo de la historia, también durante la época de la Unión Soviética y también en la Rusia de Putin, donde, por ejemplo, Siria le otorgaba a Rusia un punto de salida al mar Mediterráneo y un montón de beneficios geoestratégicos más. Pero todo esto cambió hace menos de un año con la caída del régimen de Bashar al-Assad y la llegada de Ahmed el-Shara, o también conocido como al-Golani, al poder. Mi pregunta es, ¿sigue teniendo Rusia algún tipo de influencia en Siria? Yo diría que está en discusiones hoy, diría que, bueno, menor que la que tenía en noviembre del 2024, pero, a ver, tampoco sin exagerar, porque Rusia en Siria, ¿por qué entra Rusia a Siria? Rusia entra a Siria también por razones domésticas, porque considera que mejor tener a los jóvenes radicalizados islámicos en Siria que tenerlos dentro del territorio ruso. Hay una especulación muy clara respecto a que el FSB liberó salvoconductos a los jóvenes wahabitas, digamos, de Chechenia, Ingushetia y demás, y los mandó a pelear a Siria con Al-Nusra, ISIS y Al-Qaeda, ¿no? Entonces, mejor bombardear, voy a decir algo muy cruel, mejor bombardearlos en Siria que en territorio ruso. Eso en primer lugar, es decir, una cuestión interna. En segundo lugar, una cuestión geopolítica que tiene que ver con Ucrania, es decir, se veía venir que Ucrania iba a ser un problema después del Euromaidán, y entonces con el cerco, las sanciones y los bloqueos de Occidente para con Rusia, que empiezan no en el 2022, sino en el 2014, las 14 baterías de sanciones, Rusia busca eliminar ese cerco o moderar ese cerco y dice, bueno, me voy a otra zona del mundo donde, como tú dices, los mares cálidos y demás, consolido mi relación con Siria y defiendo al régimen sirio de Bashir al-Assad, no porque esté de acuerdo con Bashir al-Assad, con la crueldad de Bashir al-Assad, ni nada por el estilo, sino porque me parece que si no reordeno esa zona geopolíticamente, va a pasar lo mismo que con Libia, es decir, ese vacío de poder en un país va a generar más caos, más inestabilidad, más inseguridad. Entonces, bueno, Rusia no puede estar de acuerdo en ese sentido con Europa, con Estados Unidos, creer que más caos y más inestabilidad es bueno, porque hay una reconfiguración geopolítica. Rusia en ese sentido es muy conservadora, es muy estatucuista, entonces Putin ordena involucrarse en Siria, pero de una manera muy cautelosa, diferente a la afgana, a la soviética en Afganistán, donde se involucró el ejército, la fuerza aérea y demás. Aquí en Siria solamente se involucra la fuerza aérea. Y bueno, y abandona en diciembre del 2024, o semi-abandona Siria por dos razones. Una, porque le habían recomendado a Bashir al-Assad hacer todo lo que no hizo. Un acuerdo político, modernizar sus fuerzas policiales, modernizar su ejército. Y bueno, como dicen los rusos, no se puede estar haciendo por los demás lo que ellos no quieren que se haga, digamos, ¿no? Entonces, lo máximo que se puede hacer por Bashir al-Assad es protegerlo, darle una residencia en Moscú y listo. Pero no se puede sostener un gobierno, menos con 3 años de guerra en Ucrania. Es decir, Rusia no es el imperio zarista ni la Unión Soviética. No es un país que puede mantener dos guerras al mismo tiempo. Puede mantener una y hasta cierto punto, como se ve en Ucrania. Entonces, Siria, ok, dos bases son muy importantes, se están negociando, no están claros los resultados de esa negociación.
La situación de Siria tampoco es estable, está más o menos en manos hoy de Turquía e Israel, que son dos rivales también. No podemos pensar que Israel y Turquía son amigos, son aliados coyunturales, pero no sabemos quién de los dos, digamos, se va a quedar finalmente con Siria o con parte de Siria. Entonces, Rusia ahí no podía competir, Irán venía mal también, tampoco podía sostener Irán al régimen de Bashir al-Assad. En fin, todos sabemos ya la historia del conflicto israelí-iraní. Ahí Rusia no tenía por qué dar más de lo que le interesaba realmente. Y ahora que mencionaste a Irán, ¿nos puedes contar un poco sobre la naturaleza de la relación entre Rusia e Irán y por qué se ha fortalecido tanto últimamente? Bueno, a ver, ahí hay un triángulo el triángulo Rusia, Siria, Irán, en su momento, bueno, ya describí el vínculo con Siria, que no necesariamente está bien explicado, digamos, ha sido muy tergiversado y muy manipulado, ¿no? Yo creo que, a ver, entre Rusia e Irán hay una vieja competencia geopolítica, no sé si de tanta o mayor envergadura que con los turcos. Desde la época de Catalina la Grande, o sea, el Imperio Persa. O sea, no, tampoco vamos a pensar que Rusia e Irán son amigos. Históricamente han tenido guerras, los rusos han conquistado territorios supuestamente de manos persas, la zona del Mar Negro, qué sé yo, Odessa, Sebastopol, Crimea. Hay, incluso dentro del propio conflicto azerí, armenio, hay vínculos persas, ¿no? Hay una parte de Irán que es población azerí, bueno, en fin. Pero además, bueno, está la Revolución Islámica del 79, que fue terrible para la Unión Soviética. Fue terrible porque uno de los grandes enemigos del Ayatollah Khomeini fue la Unión Soviética. El primer enemigo era Estados Unidos, pero el segundo gran enemigo era la Unión Soviética. La Revolución Islámica fue una revolución anti-Estados Unidos y anti-Unión Soviética. Era lógico. Y además, bueno, el papel que le cupo a Irán en la guerra de Afganistán, Irán peleó, a pesar de que los mujahidines no eran precisamente pro-chiitas, digamos, claramente Irán apoyó también a Afganistán en su guerra contra la Unión Soviética. Entonces, en los 90, ya lo dije, Irán no tenía ninguna relevancia para Rusia postsoviética hasta Primakov. Primakov tiene también la mirada de que, bueno, a pesar de las grandes diferencias, Rusia también tenía que mirar a Irán, porque Irán, por una razón, Irán estaba siendo bloqueada permanentemente, castigada en términos de recurso petrolífero. Tarde o temprano el petróleo iba a subir de precio y bueno, ¿y por qué no apoyar a Irán? ¿Por qué no apoyar que Irán de alguna manera genera ahí la perspectiva antihegemónica norteamericana y demás? Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no tener algún vínculo con ese país que era castigado? Como también con Corea del Norte en su momento, el primer viaje que hace Putin a Corea del Norte, llamativamente, en el año 2000, ¿no? Digo, no, ahí no hay una lógica de eje del mal, sino que hay una lógica de pragmatismo puro. O sea, los rusos dicen, bueno, vamos a apoyar la energía nuclear iraní, pero siempre y cuando no sea con fines bélicos, ¿no? Nosotros, el límite o la línea roja de los rusos para con Irán va a ser borrar del mapa a Israel. Eso no. Que además, y algo que yo no te analicé, que es el vínculo de Rusia con Israel, si querés después lo hacemos. Pero bueno, a Rusia no le interesa apoyar bélicamente a Irán. Porque eso quebraría la lealtad de Rusia para con la ONU, cláusula pacífica de la ONU y demás. O sea, no le interesa, no le interesaba. Y además compite con China en ese famoso enriquecimiento de uranio y demás. Entonces, estamos hablando ya del 2006, 2007, ¿no? Eso lleva a cierto conflicto con Irán. Y va a volver, digamos, la relación de Siria. Va a haber ahí una connivencia, un acuerdo tácito, que es mejor sostener al régimen de Siria que no sostenerlo. Pero Rusia tiene
una diferencia con Irán que tiene que ver con el uso de Hezbollah, por ejemplo. Rusia no está de acuerdo con el uso de Hezbollah, no está de acuerdo con el uso de milicias armadas, paramilitares, ni nada que se le parezca, porque la concepción de Rusia del manejo de las relaciones internacionales es estatal. Es estatal. Rusia se maneja bien con estados cara a cara, no con milicias terroristas ni nada por el estilo. En eso están en desacuerdo con Irán absolutamente. Y después, bueno, quedó claro en diciembre del año pasado. Rusia dejó el barco e Irán también lo dejó, pero por razones diferentes. Irán porque estaba enfrascado en su conflicto con Israel y Rusia porque, bueno, está enfrascada en su guerra con Ucrania. Entonces, creo que de esa manera yo he puesto blanco sobre negro lo que es la relación con Irán. Es una relación que, bueno, en estos últimos meses sí, como tú dices, ha habido una alianza estratégica y demás, porque, bueno, de nuevo, Irán es un país que sigue siendo castigado, bueno, ahora bombardeado y demás, entonces trata Rusia de aprovechar al máximo ese tipo de situaciones, es decir, si todos lo agreden, alguna ambulancia tiene que haber, pero de nuevo, siempre y cuando eso no genere ruidos en la relación con Israel. Rusia elige moverse a veces de una manera muy ambivalente que parece arrastrarla a ciertos conflictos, pero no, en este caso me parece que hay líneas rojas también en la relación con Irán. Sí, ya para terminar, también quería preguntarte exactamente por el otro bando de Oriente Medio. Y es muy importante porque cuando empezó, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, parece que el mundo se dividió en dos, o al bando de Rusia o al bando de Ucrania. Pero hubo varios países de Medio Oriente que decidieron no irse a ninguno de los dos lados, no condenar ninguno de los dos lados, sino favorecer a ninguno de los dos lados, porque precisamente tienen buenas relaciones con los dos lados, como por ejemplo Israel y como por ejemplo los países del Golfo, también Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. ¿Nos puedes explicar un poco esta posición y cómo se ve en los ojos rusos también? Bueno, empiezo por Israel y después voy a los árabes. Rusia tiene un 20, a ver, Israel tiene un 20% población de origen ruso, judía de origen ruso. Eso es muchísimo, ¿no? Entonces, ese 20% influye más que en Rusia, más que en Moscú, más que con Putin y demás, influye en la política israelí. Y todo lo que estamos viendo en gran medida es producto de la política israelí, política doméstica israelí. Netanyahu es producto de la política israelí, no es un problema ruso, ni norteamericano, ni árabe, ¿no? Es una cuestión, me parece que hoy como nunca en el mundo estamos viendo todo lo que influye en la política interna de los países en la política internacional, y no al revés. Entonces, ese 20%, bueno, tiene que ver con el final de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Gorbachev en su momento libera el grifo, o sea, libera el hecho, le permite a los judíos rusos permite a los judíos soviéticos, digamos, que se vayan a Israel. Van a vivir mejor en Israel que en la Unión Soviética, qué duda cabe. La verdad les hizo un gran favor y además eso descomprimió también la oposición y demás, ¿no? Y en el caso de Rusia, lo mismo. Rusia postsoviética, con Putin y sin Putin, tuvo una muy buena relación con Israel en general. Entonces, sí, está de acuerdo con los acuerdos de paz, está de acuerdo con que haya una Palestina como Estado y demás, pero bueno, no está de acuerdo con eliminar a Israel ni nada por el estilo. Eso desde ya. Obvio que además, hasta hay ciertos puntos, hay quienes que son críticos de Putin y de Netanyahu que identifican elementos comunes, ¿no? En sus ideas y demás, ¿no? Son más bien líderes conservadores. Así que, desde ese punto de vista, bueno, por supuesto, Israel también tiene sus intereses, sus negocios. Si le conviene poner drones del lado ucraniano, y bueno, lo mismo hacen los turcos. Y lo mismo hacen los iraníes, en este caso, con los drones del lado ruso. Ahora, Rusia no va a estar dependiendo de los drones iraníes, ni de los drones turcos, ni de los israelíes. Ahora está generando sus propios drones, ¿no? Porque sabe que recibir drones iraníes le genera también problemas para con la otra parte. Entonces, estamos viendo estos movimientos que, como tú dices,
Hay un mundo que se quiere mover por afuera de las opciones binarias. No se puede estar con Dios y con el diablo. Hay un mundo de grises. Y en ese mundo de grises Rusia también quiere estar. En el caso del mundo árabe, lo mismo. Bueno, los árabes son los primeros equilibristas en estas relaciones, ¿no? Los árabes son los primeros que tienen buenas relaciones dentro de todo con Israel. Y sí, podría haber justificación para los desacuerdos con Rusia porque son competidores energéticos. Qué duda cabe que Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia se disputan el mercado mundial del petróleo, que es un mercado complejo. Aún así, todos sabemos el vínculo que hay entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Rusia tiene muy buenas relaciones con Arabia Saudita, tal vez un poco más difíciles con Qatar, por el intento de Qatar, la guerra siria, con los grupos terroristas y demás, pero tampoco aplaudió el ataque de Israel a Qatar de hace unas semanas atrás. ¿Te das cuenta? También, de nuevo, con el mundo árabe hay una relación, yo diría, relativamente buena. Arabia Saudita y las monarquías del Golfo no se han sumado a las sanciones a Rusia. Rusia hoy ve quiénes son los que no se han sumado a las sanciones. Y bueno, claramente ese es el mundo que ellos llaman no hostil. El mundo se divide en dos, digamos, el mundo hostil y el mundo no hostil a Rusia. El mundo no hostil a Rusia es más grande que el mundo hostil. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido un placer de verdad charlar contigo hoy. Muchas gracias. Espero haber sido de utilidad. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora, después de estos 2 episodios, vean una imagen más completa y clara sobre lo que fue la relación de Rusia en todas sus épocas con la región de Medio Oriente y Norte de África. Les recuerdo también de inscribirse en el link abajo para ser parte de la comunidad Etzlil y puedan recibir mucho más contenido. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.